Hola, saludos a todos. Mi nombre es José Pablo y en esta serie de videos sobre masculinismo que estoy poniendo a disposición del público hispanoparlante por medio de YouTube, el día de hoy voy a tratar el tema de la violencia sexual. Y si ustedes todavía no han visto el video introductorio al masculinismo que subí hace aproximadamente un mes, o el que trata sobre violencia doméstica que subí hace aproximadamente 2 semanas, los invito a verlos también en este momento como introducción a este tema que voy a tratar el día de hoy. La violencia sexual, sumado a la violencia doméstica que traté en el video anterior, suman lo que las feministas han llamado la violencia de género o la violencia sistémica de género, que es una teoría con la que ellas han tratado de demostrar la opresión social hacia la mujer por parte del hombre. Para las feministas, el fenómeno de la violencia social está compuesto de 3 actitudes que se van a analizar en este video, que son: tratar a las mujeres como objetos sexuales, o lo que se llama objetivación sexual. Segundo, tomar el cuerpo de la mujer por medio de la coacción o la fuerza, que es lo que se llama, lo que sería el abuso sexual. Y tercero, el restarle importancia a la violencia sexual o asumirla como si fuera culpa de la víctima, que es lo que ellas llaman la revictimización. Esas 3 actitudes conforman lo que a las feministas les da por llamar la cultura de violación o rape culture en inglés. Si bien es cierto que esas 3 actitudes son muy graves cuando se presentan, también es cierto que se dirigen con tanta frecuencia hacia el hombre como hacia la mujer. Y esos son los datos que yo les quiero presentar a ustedes en este video. Este es un punto que en el video anterior sobre violencia doméstica quedó también claramente establecido, que a pesar de toda la propaganda que se ha distribuido en torno a este tema, la violencia de la mujer hacia el hombre es un fenómeno tan común como el del hombre hacia la mujer, y que se da por exactamente las mismas razones. Lo que yo les presenté en el video anterior como la simetría en el fenómeno de la violencia doméstica. En el tema de la violencia sexual, como verán, que lo demuestra la experiencia cotidiana y la investigación hecha en torno al tema, pasa más o menos lo mismo. Empecemos entonces por analizar las 3 actitudes que componen la violencia sexual. Empecemos con la objetivación sexual. Objetivación sexual significa tratar a la mujer como si su principal papel en la vida fuera el de ser un juguete de placer erótico para el hombre. Y esto se observa, según las feministas, en actitudes como por ejemplo, o en conductas como por ejemplo dar bromas y chistes de doble sentido, de contenido sexual continuamente a la mujer, o los coqueteos o insinuaciones persistentes del hombre hacia la mujer, etc. Para las feministas, decir que a una persona es un objeto o se le trata como un objeto sugiere que se le está arrebatando su cualidad de ser humano. Valorar el atractivo personal de una mujer basándose únicamente en sus rasgos físicos y dejando de lado su inteligencia y sus otras cualidades espirituales y morales representa para ellas un enorme atentado en contra de su dignidad personal. Pero además, cuando se habla de objetivación sexual, siempre se presumen 2 cosas. Primero, que es el hombre quien le arrebata su dignidad a la mujer. Si un hombre ve pornografía, por ejemplo, se dice que es el hombre quien está convirtiendo a esas mujeres en objetos, independientemente de que esas mujeres hayan participado activamente en la producción de esas fotografías o de esos videos que el hombre está viendo. Se considera que ella queda exenta de toda responsabilidad porque ella es porque ella vive en estado de opresión, porque ella está siendo coaccionada y está siendo entrenada para satisfacer las expectativas de los hombres. Entonces, si un adolescente, por ejemplo, se toma fotografías semidesnuda y las envía a un muchacho, y ese muchacho las comparte con otros muchachos, nunca se va a considerar que ella se ha convertido a sí misma en objeto de deseo sexual y en víctima. Se va a considerar que son los muchachos quienes han actuado de manera sexista y quienes han realizado actos criminales como el trasiego de pornografía, que es algo que está pasando ahora en Estados Unidos. Segundo,
Se valora que solamente la mujer es víctima de objetivación sexual, nunca el hombre. Se asume que la mujer jamás valora el atractivo de un hombre basándose únicamente en sus cualidades superficiales, que jamás ella lo reduce a él a un juguete erótico, cosa que ahora voy a debatir un poquito. Todos sabemos y admitimos conscientemente que una mujer puede ser vista como objeto sexual en función de su apariencia física. Por ejemplo, esto sería un típico ejemplo. Y otra cosa que ya todos sabemos, aunque no lo admitimos conscientemente, es que también un hombre puede ser visto como un objeto sexual. O me van a decir ustedes que nunca han escuchado a una mujer suspirar por alguno de estos hombres. Yo tengo que decir que yo personalmente sí las he visto y sí las he escuchado continuamente hacerlo. Y estoy seguro de que ninguna mujer que suspire por un hombre de estos se va a interesar demasiado en sus cualidades intelectuales y espirituales si alguna vez efectivamente les ocurriera que tuvieran la posibilidad real de salir en una cita con él. La diferencia entre el símbolo sexual femenino y el símbolo sexual masculino es que este último se valora no solamente por los atributos físicos, como la mujer, sino además por otras cualidades que típicamente no se esperan del símbolo sexual femenino, como por ejemplo su estatus y su billetera. Y la diferencia entre la objetivación sexual de una mujer y de un hombre es que la de un hombre jamás se considera, ni por la sociedad ni mucho menos por las feministas, como algún tipo de opresión sexista. Y yo no vengo aquí a berrear, no vengo aquí a afirmar que sí sea algún tipo de opresión sexista, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en consideración y que las feministas consistentemente fallan en reconocer, no se sabe si por estupidez simulada o real, es que en la dinámica de seducción todo entra por los ojos, tanto para hombres como para mujeres, y que una persona que se arregla para ser atractiva a otra persona está siendo sexualmente agresiva, poniéndose por ejemplo una minifalda y una blusa que resalte sus mejores atributos, está tomando el primer paso, tomando la iniciativa y dando el primer paso en una secuencia de eventos que posiblemente van a culminar con algún tipo de insinuación sexual por parte de alguien más. En el mundo real así es como funcionan las cosas, y antes de la llegada de las feministas a esto se le llamaba cortejo. De manera similar, otra de las cosas que las feministas consideran objetivación sexual tiene que ver con lo que es la pornografía y la prostitución. Yo quiero traer a la atención de ustedes un experimento que creo que va a ayudarme a ilustrar este punto y a debatir otros puntos que voy a estar presentando durante este video. Hace unos años, un investigador de nombre Keith Chen, un economista interesado en averiguar cómo se comportarían primates que no fueran seres humanos a los cuales se les enseñara a utilizar dinero, hizo un experimento con monos capuchinos, enseñándoles a hacer precisamente eso. Les enseñó a ganarse monedas haciendo ciertos trabajos o ciertas cosas que los monos hacen, ciertas monadas, y a intercambiar esas monedas posteriormente por cosas como gelatina y uvas, que son artículos de alta demanda para los monos. Los capuchinos no solamente aprendieron mucho mejor de lo que Chen esperaba a hacer lo que él les enseñó, a ganarse y a gastar el dinero, sino que también aprendieron otras cosas que al investigador lo impresionaron aún más. Una de las cosas que más lo impresionó, por ejemplo, fue darse cuenta de la rapidez con que algunas de las hembras comenzaron a intercambiar favores sexuales a cambio de más monedas. Cualquier persona medianamente inteligente reconocería que este es un experimento muy revelador. Los capuchinos, a diferencia de nosotros los seres humanos, carecen de un código verbal como nuestro lenguaje.
que nos permita a nosotros identificar quién fue responsable de esa transacción que se dio entre ellos, quién ofreció hacer ese trueque que se dio entre ellos, de un servicio sexual a cambio de dinero, que el dinero que representa a fin de cuentas el reconocimiento de un trabajo. Entonces, si uno va a plantear cualquier tipo de juicio moral con respecto a este tipo de conducta, lo único que se puede decir es que existió una transacción totalmente consensuada y que el balance de responsabilidad recae igualmente sobre el macho y sobre la hembra. Afirmar que uno de los dos sexos es inocente y que el otro es totalmente culpable de una conducta que parece haber nacido naturalmente de la iniciativa de ambos es un razonamiento bastante ilógico y bastante defectuoso. Sin embargo, ese es precisamente el tipo de razonamiento con que las feministas siempre tratan de explicar el fenómeno de la pornografía y de la prostitución y de la objetivación sexual, entre otros tantos fenómenos más. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. Yo no sé cuántos de ustedes saben que a la par de la queja que existe por la objetivación sexual, también hay una queja enérgica por todo aquello que se considera alguna forma de represión sexual de la mujer, porque se piensa que es una violación de sus derechos individuales más básicos. Entonces, hay una protesta porque en las sociedades musulmanas o en algunas sociedades musulmanas se les obliga a las mujeres a cubrirse la mayor parte del rostro con la intención de no provocar sexualmente a los hombres. Se considera una terrible violación. Y también hay una fuerte queja porque en algunas sociedades, en algunas tribus africanas, se les corta la piel que recubre el clítoris a las mujeres. Esto se considera mutilación genital, que es otra violación. Lo que las feministas nunca mencionan y fallan en ver consistentemente, porque no les interesa hacer ningún tipo de análisis imparcial y objetivo de estos temas, es que en esas mismas sociedades se les hace lo mismo a los hombres. En las sociedades musulmanas se les obliga a los hombres a reprimir todas aquellas características que dijimos, o a suprimir todas aquellas características que dijimos que convierten a Chayanne en un objeto de deseo sexual. Se les obliga, por ejemplo, a vestir ropas sumamente simples y largas que no les permiten mostrar nada, y abstenerse de vestir joyas o accesorios muy elaborados, ni siquiera la barba. ¿Okay? Tampoco mencionan que en esas sociedades africanas se les hace exactamente la misma modificación a los genitales de los hombres en la piel que recubre el glande, pero a las feministas a eso no le llaman mutilación. La sociedad lo que le llama es circuncisión y se considera una obligación para los hombres y algo positivo a favor de la higiene de toda la población adulta. El punto es que las feministas, como siempre, lo único que ven, porque lo único que son capaces de ver, que han sido entrenadas para ver, es a hombres oprimiendo a mujeres o a hombres restándole sus derechos a las mujeres. Nunca ven que hombres y mujeres que son producto de una cultura muy antigua están colaborando entre sí, activamente, responsablemente colaborando entre sí, para lograr objetivos que son de interés social, como por ejemplo en la sociedad musulmana mantener la pulcritud y el orden, o en las sociedades africanas mantener la higiene. Las feministas, como siempre, tratan a la mujer como si fuera una tonta sin poder de decisión ni de participación social de ningún tipo. La segunda actitud a analizar es la que se ha llamado abuso sexual propiamente, que se puede definir como cualquier acción por medio de la cual una persona hace uso del cuerpo de otra persona para satisfacer sus propios impulsos y deseos sin el consentimiento de ésta. Y este fenómeno del abuso sexual está compuesto a su vez por tres fenómenos específicos, que son el estupro o el abuso deshonesto de una persona mayor hacia una persona menor de edad, la presión o coacción para que una persona acceda a tener relaciones sexuales, y en esto las feministas han sido muy insistentes en incluir a todas las mujeres, incluso las mujeres casadas, implementando el concepto de violación matrimonial, que se refiere a la insistencia de un marido a que su esposa tenga relaciones con él,
y luego ya lo que es propiamente la violación. Antes de analizar cada uno de estos fenómenos es importante dejar muy claro dos cosas. Primero, que es un porcentaje muy importante de las líderes feministas que han sido lesbianas y que han atacado enérgicamente las relaciones y los matrimonios heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer. Les doy ejemplo de algunas citas. Sheila Jeffries, que es una afamada autora feminista, afirma que cuando una mujer tiene un orgasmo con un hombre, únicamente está erotizando su propia opresión, ¿okay? Está colaborando con su propia opresión. Otra, que se llama Andrea Dworkin, escribe que el matrimonio realmente es tan solo una licencia para que el hombre viole a la mujer. Y finalmente, Grace Atkinson proclama que la institución del coito, es decir, la penetración de las relaciones donde hay penetración de un hombre a una mujer, es antifeminista, y que si el feminismo es una teoría, la práctica de este es el lesbianismo. Ahí les dejo un enlace para que ustedes, si gustan, lean docenas de citas textuales iguales a esta y se den cuenta de lo que yo les estoy hablando. Lo segundo que hay que dejar claro es que históricamente la definición de abuso sexual ha excluido al hombre que pueda ser víctima. Hasta el año pasado, por ejemplo, la definición del FBI en Estados Unidos fue finalmente revisada para incluir a algunos hombres que pudieran ser víctimas de abuso por parte de otros hombres. Pero aún ningún país ha revisado sus definiciones para que se pueda incluir en ellas a los hombres que puedan ser víctimas de abuso por parte de una mujer. ¿Y por qué razón? Bueno, porque la definición insiste en el concepto de la penetración de una parte del cuerpo de alguien en otra parte del cuerpo de alguien más. Por lo tanto, se asume que una mujer es incapaz de cometer ningún tipo de abuso sexual en contra de un hombre. Entonces, si analizamos, por ejemplo, lo que es el estupro, es difícil hablar de cifras exactas de hombres y de mujeres que cometan estupro, porque este es un fenómeno que ha sido poco descrito, poco sistematizado. Sin embargo, hay mucha documentación ciertamente que describe casos de abusos deshonestos por parte de hombres. No es sino hasta muy recientemente que han comenzado a salir a la luz una cantidad alarmante de casos de mujeres cometiendo este mismo tipo de abusos. Tanto así que en la sociedad norteamericana se ha llegado a plantear que hay una explosión de casos, pero algunas personas sugieren que ese no es el caso. Sugieren más bien que este es un fenómeno que siempre ha existido y que únicamente hasta ahora estamos empezando a llamarlo por su nombre. Por ejemplo, una investigadora de nombre Michelle Elliott, una investigadora británica, sugiere que en su experiencia con víctimas de abuso sexual, la sociedad en general y muy particularmente los grupos de feministas han insistido consistentemente en negar la existencia de este fenómeno, y explica que aunque en su propia experiencia más del 75%, más de 3/4 partes de todas las mujeres que cometen este tipo de abusos lo hacen actuando independientemente, sin la presencia de nadie más y sin la ayuda de nadie más, las feministas han querido insistir en la idea de que estas mujeres actúan así por la influencia de un hombre, porque la violación tiene necesariamente que ser producto del poder que un hombre tiene sobre una mujer. Ella reporta que el único manejo que la sociedad británica acepta de este tema o considera aceptable, es que se dirija toda la atención que produce este fenómeno tan desagradable hacia los hombres específicamente. A mí personalmente lo que más me llama la atención respecto de este fenómeno es la rapidez con que la sociedad se ha apurado a restarle importancia al fenómeno de la pedofilia femenina.
En Estados Unidos, los medios de información suelen tratar los casos de maestras que abusan de sus estudiantes como si fueran una telenovela. Estudiante enamorado de su maestra, secreto sucio en la escuela de no sé cuánto. Este tipo de manejos que típicamente no se harían si fuera un hombre el abusador. Y hoy los investigadores sociales, por su parte, también se han aventurado a sugerir explicaciones bastante benignas y bastante comprensivas hacia el fenómeno de la pedofilia femenina, como por ejemplo afirmar que estas son mujeres solitarias que han tenido poco éxito en relación con hombres de su edad y que por lo tanto buscan intimidad en el lugar menos indicado. Eso salió de un artículo que me encontré con respecto al tema. Yo quiero que nada más que ustedes se pregunten cómo creen ustedes que reaccionaría la sociedad entera si este tipo de manejos se empezaran a hacer en el caso de hombres. De igual manera, un sondeo personal que yo hice recientemente respecto de las sentencias que se están dando a las mujeres que cometen este tipo de crímenes, parece sugerir que, primero, que son enviadas a prisión con muchísima menor frecuencia, y segundo, que las sentencias que reciben son en promedio 2/3 partes, casi un 70% menores que las que reciben los hombres por exactamente los mismos crímenes. Sin embargo, no ha surgido todavía ningún investigador que haya oficialmente hecho una descripción o una investigación a profundidad de la diferencia con que se manejan estas cosas según el sexo del agresor, por lo cual no les puedo ofrecer ningún tipo de estadística, ningún tipo de enlace, ningún tipo de dato oficial. De esta misma manera, en el caso de la violación matrimonial y de la violación común, hay muy escasas estadísticas porque es un fenómeno que ha sido poco estudiado, especialmente en lo que se refiere a la violación de mujeres en contra de hombres. Sin embargo, el mejor estudio interdisciplinario hecho hasta la fecha en varios países y culturas fue hecho por una investigadora de nombre Denise Hines, y este sugiere que la violación de mujeres a hombres es un fenómeno bastante común, más común de lo que nosotros solemos pensar. En ese estudio, un 10% de las mujeres entrevistadas admitieron haber utilizado la coacción verbal, la intimidación o algún recurso incapacitante, como por ejemplo el alcohol o las drogas, para obtener sexo de un hombre que inicialmente no quería proveérselo. Otros 5% admitieron haberlo intentado. Estamos hablando de un 15% de la población femenina, que son un montón de mujeres. Y esas cifras, por cierto, no se alejan demasiado de las estadísticas de hombres que admitieron las mismas cosas. Otro estudio hecho por el Centro para la Prevención de Enfermedades, el CDC, en Estados Unidos, indica que hasta un 40% de las personas que fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual en el año 2010 fueron hombres. 40% de las víctimas fueron hombres. Sin embargo, estas estadísticas nunca son divulgadas ni reconocidas, fundamentalmente porque la definición de violación y de otras formas de abuso exime a la mujer de esta discusión, ¿verdad? De ser reconocida como agresora, y porque no hay ningún tipo de voluntad social tampoco de tratar este tema con total y absoluta transparencia. Los hombres no son definidos como víctimas, sino exclusivamente como agresores, y las estadísticas que resultan de eso son las que a nosotros nos viven metiendo por el gañote. Lo peor de todo es que, según las definiciones y el estado actual de estas cosas, si una mujer y un hombre, por ejemplo, en Estados Unidos, se emborrachan y tienen relaciones estando embriagados, ella puede acusarlo a él de haberla violado, porque ella no estaba en condiciones de dar su consentimiento, pero él única y exclusivamente estaría en una posición de desventaja, ¿verdad? De ser considerado como el agresor. Y la acusación probablemente prosperaría. En ese mismo país, algunos menores de edad están actualmente pagando manutención a mujeres adultas que los violaron y que quedaron embarazadas
porque ellas tuvieron hijos y ellos están siendo obligados a mantener esos hijos, que son producto de una violación, sin que nadie repare en que esos jóvenes deban ser considerados víctimas. Quizás sea por esa razón que Israel, el único país que lo ha hecho, Israel quiso hace unos años revisar sus definiciones de agresión sexual para poder incluir finalmente a las mujeres como posibles agresoras. Pero grupos feministas se tiraron en aquel momento a las calles en protesta organizada, afirmando, según su visión de las cosas, que abrir ese portillo permitiría a ciertos hombres plantear falsas acusaciones en contra de las mujeres para protegerse a sí mismos. Y lograron de hecho que el gobierno desistiera de llevar a cabo su revisión. Yo no sé si es que solo los hombres son capaces de plantear falsas acusaciones, o si será que cada ladrón juzga por su opinión. Es curioso, ¿no? Que el tema de las falsas acusaciones, que es un tema al que quiero eventualmente dedicar un video entero, solamente haya sido puesto en discusión en el momento en que podía afectar a una mujer. Lo más irónico de todo esto es que, paralelo a toda la discusión que han tenido las feministas sobre el tema de la violación, y específicamente de la violación matrimonial, resulta ser que para los hombres se considera una obligación tener relaciones sexuales con su mujer, esté o no esté de ánimo. ¿Por qué lo digo? Bueno, en Francia, por ejemplo, hace unos años, una mujer demandó a su marido por una suma de 10.000 euros, por no haber tenido relaciones con ella con suficiente frecuencia en el último año, porque él llegaba agotado de su trabajo. Y aunque ustedes no lo crean, ella ganó el juicio. Resulta ser entonces que no solo la mujer tiene derecho a exigirle al hombre cuanto guste en el plano sexual, sino que además, si él no se lo concede, tiene que pagarle por haber lastimado sus sentimientos. Y yo lo que quiero dejar claro con esto es que, al margen de muchas de las tonterías que afirman las feministas, lo cierto es que a nivel social existe una doble moral muy clara en lo que se refiere al manejo de estos temas, y que esa doble moral con demasiada frecuencia afecta más significativamente al hombre que a la mujer. Así es como llegamos al último tema, a la última actitud que quiero revisar con ustedes en esto de la violencia sexual, que es la llamada revictimización. La revictimización se entiende, se concibe como cualquier desestimación que se haga de algún reporte de abuso sexual por parte de una víctima, usualmente mujeres por efecto de la política feminista, o cualquier intento que se haga de culpar a la víctima de lo que le ha ocurrido. Todos hemos visto la gran promoción de líneas de atención y de servicios de atención dedicados a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Y hemos visto también la enorme ausencia de este tipo de servicios para hombres, a pesar de que los hombres representan aproximadamente el 50% de las víctimas de este tipo de abusos. Hasta hace pocos años, en muchos países, como por ejemplo los Estados Unidos, la gran mayoría de los hombres que llamaban a las líneas de atención para víctimas de violencia eran automáticamente rechazados y referidos a terapia para abusadores, en vez de servicios para víctimas que de por sí no existían para ellos. Y apenas hasta hace muy poco tiempo, algunos países están comenzando a cambiar esto, implementando finalmente refugios y líneas de atención que no se fijan en el sexo de la persona para brindar su servicio. Lo cierto es que las mujeres tienen la posibilidad de reportar incidentes de violencia, sea doméstica o sexual, con mucha más facilidad que los hombres, gracias a la intervención del feminismo, que ha logrado que el tema de la violencia en contra de la mujer sea finalmente haya dejado de ser un tema tabú. Sin embargo, nadie se ha dado la tarea de sacar del closet el tema de la violencia en contra del hombre. Entonces, resulta que el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos calcula que se reportan el 27% de los abusos cometidos
en contra de una mujer por parte de un hombre, pero solamente el 13% de los abusos cometidos contra un hombre por parte de una mujer. Y que aunque la cantidad de abusadores masculinos y femeninos son más o menos iguales, se resta solamente una mujer por cada 6 hombres que se restan. Y que solamente un 4% de los hombres que buscan una orden de restricción en contra de una mujer la obtienen, versus el 17% de las mujeres que buscan una orden de restricción en contra de un hombre. Y que el 67% de las mujeres violan esas órdenes de restricción, comparado con un 50% de los hombres que hacen lo mismo. La mayoría de los refugios de violencia doméstica no reciben aún a hombres ni a los hijos varones mayores de 14 años de las mujeres que están atendiendo. Y como la tasa de arrestos son una mínima fracción de la tasa de arrestos de mujeres, son una mínima fracción de la tasa de arrestos de hombres por este tipo de crimen, típicamente un hombre que reporta violencia doméstica o sexual va a ser blanco de críticas por no haberse defendido, y también será blanco de acciones legales si se defiende. Si tomamos el ejemplo del abuso sexual de menores, tenemos que cuando la persona que ha cometido el abuso ha sido una mujer, el 86% de las personas que reportan el abuso no son tomadas en serio la primera vez que lo reportan. Y peor aún, si nos fijamos en qué proporción de esas personas que fueron a reportarlo y no fueron tomadas en serio, lo fueron a reportar a alguna persona, algún profesional que tenía a su cargo, que era responsable el cuidado de personas menores de edad, como por ejemplo un orientador o un docente, tenemos que el 65% de las víctimas no fueron tomadas en serio la primera vez que lo reportaron. Y esa es precisamente una de las razones por las cuales la mayoría de las víctimas de abuso no reportan. Primero, porque no lo asumen como su derecho, y segundo, porque no esperan ser tomadas en serio. La mayoría de los hombres o de los niños que reportan haber sido sexualmente agredidos por una mujer pueden testificar que típicamente una de las primeras preguntas que reciben es ¿y qué? ¿Estaba guapa la mujer? Entonces, si la revictimización se concibe como no tomar en serio a la víctima y culpabilizarla por lo que le ha ocurrido, tenemos entonces que reconocer, le guste a quien le guste, que con base en las estadísticas que se están acumulando, las principales víctimas actualmente de la revictimización son por mayoría aplastante hombres. Y hasta que socialmente no hagamos un esfuerzo por comenzar a echar un vistazo a estos fenómenos, en el que el sexo del abusador no afecte nuestra valoración y nuestro criterio sobre los hechos, vamos a continuar siendo cómplices de las personas que cometen este tipo de agresiones. Nuevamente queda claro que nuestra comprensión del fenómeno de la violencia de género está totalmente sesgada y deformada por décadas de propaganda engañosa, y que aún es mucho el trabajo que debemos hacer si aspiramos a abordar este tema con algún grado de seriedad y de responsabilidad. Esto es todo lo que yo tengo que decir con respecto a este tema, y nuevamente quiero agradecerles mucho por su atención. Espero continuar con un video sobre las falsas acusaciones, que ya les prometí que voy a poner a disposición de ustedes, ojalá en el transcurso de la próxima semana. Saludos a todos y muchas gracias.